Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es en el Palazzo Donna della Madonnetta. Seguimos en el Gran Canal, seguimos recorriendo todo lo que es ese ascenso hasta desde en la plaza de San Marcos que iniciamos hasta Ferrovía, por el agua del canal, nuestra góndola, nuestro vaporetto, nuestro aquataxi que nos está dando y que nos está llevando a conocer tantas y tan bellas maravillas palaciegas y a veces de iglesias y a veces también de puentes y de recuerdos y de personajes que todos estamos aprendiendo mucho. Yo el primero cuando lo hago, no penséis que todo esto lo tenía tan trillado, pero al investigarlo pues he ido descubriendo grandes cuestiones. Y vamos a ir con el introito, que muchas veces aprendemos muchas cosas y hay veces que son de cosecha propia y hay veces que tengo que recurrir también a cuestiones de las que me entero y que os hago partícipes porque son también de importancia y se interrelacionan con las historias que cuento. Esta es una historia veneciana, pero es una historia veneciana que tiene algo que ver con nosotros, que tiene algo que ver con Roncesvalles, que tiene algo que ver con la chanson de Roland, que tiene algo que ver con la lucha de Carlomagno dentro de lo que fue la península. Pero vamos a ir al principio. Nosotros siempre se ha puesto muy de moda el día de San Jorge regalar una flor y regalar un libro. Es una cosa sobre todo muy extendida en la zona de Cataluña, pero que ya se ha hecho prácticamente a nivel peninsular, se ha extendido y en otros países me imagino que también se lleva a cabo. No sucede así con el día en Venecia, porque Venecia, San Jorge es el día 23 de abril y en Venecia la fiesta grande, el día festivo que celebra no a San Jorge, que también es patrono de Venecia, es uno de los patrones de Venecia, sino San Marcos, que es el titular sobre todo lo que es la ciudad, es la fiesta que tiene lugar el día 25 de abril. El 25 de abril es cuando Italia celebra la liberación del fascismo nazi, pero en Venecia y para los venecianos el 25 de abril sobre todo es una tradición mucho más antigua que el día nacional actual, que es el día de recuerdo para los italianos, que es la fiesta de San Marco, que es el santo patrono de la ciudad. San Marco en Venecia es también un momento de la tradición local, que consiste en regalar un brote, un capullo de rosa a tu ser querido. Y la celebración de ese día se inicia con el volteo de campanas en la plaza de San Marcos y a la cual, después de haberse iniciado, tiene la mejor sonoridad indudablemente de todos los campaniles que hay, de todos los campanarios que hay en la ciudad, que son absolutamente, yo creo, hay pocas experiencias como sentarse en la plaza de San Marcos o en la piazzetta de San Marcos y oír lo que son las campanas que empiezan ya a las 6 de la mañana a sonar y que son oídas por todos los ciudadanos, habitantes y turistas, que es una experiencia increíble. Y a las 4 de la tarde todo lo que son el resto de los campanarios se suman a ese repique y voltean en un auténtico festival de sonidos. En el Palacio Ducale, a las 5 de la tarde, pues se produce la distribución del premio de San Marco. Esto ya es una tradición donde se valora la excelencia veneciana sobre personas
que se han distinguido en ciencias, en artes, en trabajo, en deportes, en la escuela, en la seguridad, en iniciativas sociales, estos últimos años en temas de enfermería, en obras de carácter y médico y en obras de carácter filantrópico. Y la administración municipal, con una ceremonia, otorga un premio simbólico en presencia del alcalde en la sala mayor del Consejo del Palacio Ducale, del cual sala que podréis recorrer en otro podcast ya anteriormente relatado. ¿Todo esto por qué? Pues porque las reliquias de San Marco fueron traídas de contrabando desde Alejandría, Egipto, y transportadas a Venecia en el año 828 por dos comerciantes legendarios y marineros venecianos, Rústico de Torcello. Torcello es una isla que hemos recorrido también en podcast, y Buono de Malamocco. De Malamocco no se ha hablado, pero era la base de donde arrancó la ciudad de Venecia. Y se informa que también nos cuentan que para pasar de contrabando el cuerpo de San Marco, los dos comerciantes lo escondieron bajo una carga de carne de cerdo, por lo que logró pasar la aduana sin inspección por el conocido desprecio que tenían los musulmanes de este alimento. La reliquia de San Marcos fue recibida con una gran alegría en Venecia, no solo por su función de atraer a peregrinos de toda Europa a Venecia, que eso era una fuente de ingresos, porque los peregrinos llegaban a la ciudad y compraban paño que ha tocado la reliquia del santo. Entonces eso se vendía, la iglesia para esto tenía muy pocos escrúpulos. Y para esto era importante, y también porque la historia veneciana cuenta que fue el evangelista Marco, el discípulo compañero del apóstol Pablo y luego de Pedro, y luego de Pedro y luego de Pablo, no al revés, porque primero Pablo se suma a todo lo que es el proceso evangelizador más tarde que Pablo. Mientras estaban vivos los apóstoles, estos dos apóstoles, según la tradición, parece que habría evangelizado incluso Venecia, y el pueblo, al tener ya su cuerpo, lo convirtió en su mecenas. Se convirtió en el patrón y en lo que es el emblema de la ciudad, tomando las similitudes con un león alado, del que os he hablado hace pocos días, que blande una espada y aprieta entre sus piernas un libro en el que las páginas están abiertas para que podamos leer Pax tibi Marque Evangelista meus, paz a ti, oh Marco, mi evangelista. En la época de la República Serenísima, el 25 de abril se llevó a cabo una procesión en la plaza de San Marcos que recoge un cuadro de Bellini que es magnífico, donde participaban las autoridades religiosas, civiles y representantes de las artes pero las celebraciones también se llevaban a cabo el día 31 de enero, día que recuerda la llegada del cuerpo del santo robado en Alejandría, Venecia, y el 25 de junio, día que las reliquias fueron encontradas en la Basílica de San Marcos después de que un incendio destrozase la primera basílica en el año 976. Ahora la conmemoración religiosa se lleva a cabo solo el día 25 de abril, fecha de la muerte de San Marcos, y aún hoy se celebra con una procesión a que se accede cruzando toda la plaza, en la que participan pues todas las autoridades religiosas y civiles de la ciudad. Como os he dicho al principio, el 25 de abril en Venecia también es el Festival de la Flor, del Capullo, y esta tradición es regalar un brote de rosa a la mujer amada. En la tradición de la flor tiene lugar en el siglo IX después de Cristo y se debe a María, llamada María Vulcania, que era hijo del dogo, del dux Angelo Partecipacio, del cual oímos hablar en uno de sus palacios en el último podcast o en el anteúltimo podcast, que quien se enamoró, esta chica, María Vulcania, se enamoró de un joven descubridor, bueno, pues una especie como podríamos decir, mercenario, tampoco tenía gran solera dentro de lo que eran estas vidas de los ricachones venecianos y de la nobleza veneciana. Angelo Participacio, el dogo, puso pegas
para acoger una unión por las diferencias obvias en un linaje entre los dos jóvenes tan considerado en aquel tiempo. Y la idea de María entonces fue pedir a Tancredi que se fuera con el ejército francés como mercenario liderado por Carlomagno para luchar contra los árabes en España. Y así él, encendido de amor por la solicitud que le hacía su amada María, alcanzaría la fama, la gloria, y sería elevado por sus costumbres y por su rango, y así sería aceptado en su matrimonio. Y Tancredi lo hizo y destacó por su valor en el campo de batalla, y su fama pronto se extenderá por toda Europa, también llegando a Venecia para la felicidad de María, que las crónicas contaban como Tancredo había sido uno de los grandes luchadores que habían acompañado a Carlomagno en su lucha y también a veces en su derrota. Pero un día llegó a Venecia Orlando, el famoso caballero que aparece en la batalla de Roncesvalles, y cuyo recuerdo se cuenta en el famoso poema épico de la chanson de Roland, que tuvo que darle la mala noticia a María de que Tancredi había muerto en el campo de batalla. Este le contó, sin embargo, cayó herido grave, mortalmente, rezando un rosario, y tuvo la fuerza para coger una rosa blanca en su mano ensangrentada, que se volvió roja, y pidió que se la llevasen a la amada mujer, a María. La joven recibió la flor y la abrazó en silencio contra su pecho por la muerte de Tancredi y el fin de su amor. Y al día siguiente fue encontrada muerta con la flor en las manos, que era el día de San Marcos. No me digáis que es una historia preciosa, bien pastelona, bien bonita y enriquecedora para todos los ánimos de los que entregan una flor a su ser amado. Y desde ese día, Venecia, en la ciudad, se ha usado y utilizado incluso hasta el día de hoy para regalar una flor de rosa roja a lo que uno considera la otra mitad de su querer y de su amor. Como veis, una historia interesantísima que nos ha llevado a hacer un gran salto desde Venecia hasta la chanson de Roland. Qué grande es la historia y de alguna manera también qué cercanos están todos los dos acontecimientos. Y nos volvemos a la ribera izquierda del Gran Canal, al Palazzo Donà de la Madoneta. Es una antigua casa almacén que data de mediados del siglo XIII y se llama de la Madoneta por un friso en la fachada colocada entre las dos ventanas del entrepiso en estilo de Donatello, que representa a la Virgen con el niño. Algunos consideran que el Palazzo Donà de la Madoneta es el edificio más antiguo con vistas al canal, aunque otros consideran que la casa más antigua es Cadamosto. En el año 1290 el edificio parecía ser propiedad de los herederos Angelo Signolo y limitaba a la derecha con un espacio vacío y a la izquierda con el Palazzo Emo. Unas décadas más tarde se dividió en dos propiedades, por encima una en dos alturas, entre dos viudas de Bonino. Remodelado varias veces durante épocas posteriores, el elemento dominante de las fachadas es el largo balcón que se extiende todo lo que es lo ancho del edificio. Se trata de una octáfora con arcos dentados que descansa sobre antiguas y esbeltas columnas y capiteles corintios más recientes ya del siglo XIV. Entre arco y arco se ha insertado 9 petare circulares como elementos decorativos y un poco por encima de una cruz de la época veneto-bizantina. El gran portal de agua es un cambio de una remodelación renacentista y también se conoce como Palazzo Donà Dolcetti,
Dolcetti es el apellido del último propietario. El siguiente palacio de la ribera izquierda es el Palazzo Dona della Trezza. Es un palacio del siglo XVI y ahora es un hotel muy restaurado en el siglo XIX, con planta baja más 3 alturas, una primera y la segunda con balcones centrales y 5 ventanales, y una puerta de agua elegante que da al canal. Esta última tiene a cada lado dos ventanas en piedra que guardan simetría con los balcones superiores. ¿Me entendéis perfectamente? Yo a veces no incido mucho en la descripción porque creo que está lo suficientemente detallada para no alargarme en la exposición. En la ribera derecha está el Palazzo Dana Biaro Martinengo Volpi di Misurata, nombre interminable, también conocido como Palazzo Talenti Dana Volpi. Lo de Volpi me trae a mí muy buenos recuerdos porque fue en una autoescuela, en la autoescuela Volpi de Burjasot en Valencia, donde me saqué el carné de conducir. Pero este Volpi no tiene nada que ver porque aquel Volpi era un tenor italiano de la Italia fascista que encontró refugio en aquel pueblo valenciano. Y es un palacio renacentista en Venecia. Está enfrente de lo que es el Palazzo Dona de Sant Apolinal. El palacio ha cambiado de propietario a lo largo de la historia muchas veces. De ahí un nombre que tenga tantas partes. Fue construido a principios del siglo XVI por la familia Talenti. El palacio se vendió al rico comerciante flamenco Martino de Ana, de Van Hagen, pero estos venecianos lo transformaron, Hanen lo transformaron en Nana. Y a mediados del siglo XVII, los propietarios posteriores, los Viarios, una antigua y noble familia veneciana, ampliaron la estructura y durante el XVIII el edificio volvió a cambiar de manos, primero heredado por los patricios venecianos Foscarinis y más tarde por los condes de Martinengo de origen bresciano, de Brescia. En el siglo XIX el palacio pasó a ser del conde Giovanni Conti, quien ordenó que el edificio fuera una casa de retiros y una casa donde, no de retiros, donde él se retiró después para acabar allí sus días. Y en 1917 el empresario Giuseppe Volpi se convirtió en propietario y en 1925 recibió el título de conde de Misurata y el palacio sigue siendo en la actualidad propiedad de la familia Volpi. A primera vista la fachada del edificio parece estar dividida en 4 secciones verticales con 2 tipologías estructurales alternas, pero al mirar más de cerca se nota que la sección más a la izquierda se agregó al edificio existente en un momento posterior. El palacio original fue construido en estilo renacentista, común a muchos otros edificios en la ciudad de La Laguna, y la planta baja está revestida de piedra, tiene un portal de agua central, siendo el nivel del entresuelo mucho más alto que lo normal, y la estructura se desarrolla aún más en un solo piso, decorado por una cuadráfora central y un balcón. Las partes laterales tienen un par de ventanas de una sola luz, del mismo estilo también los balcones, y las paredes de la planta 9 están decoradas con escudos en bajorrelieve. La fachada termina en un nivel de ático decorado con ventanas cuadradas con la misma distribución que la fachada, y el piso noble y el ático están divididos por una cornisa de hiladas y una amplia banda de yeso que originalmente presentaba frescos de Giovanni Antonio de Perdenone, que ahora han desaparecido por completo. Se dice que en el año 1529 Miguel Ángel había venido a Venecia para admirar y estudiar estos frescos. Y la parte más a la izquierda del edificio imita casi por completo la parte central del edificio, excepto por la presencia de 2 portales de agua y solo 2 ventanas en un nivel de ático con una gran cabeza de gárgola entre ellas. Los interiores del piso noble son opulentos, gracias a la presencia de muebles y pinturas de la época,
y se accede al piso a través de una gran escalera que va desde el hall de entrada a la planta baja y de ahí hasta el protecho de la planta principal. El techo del gran salón de baile fue pintado al fresco por el pintor Ettore Tito y su friso contiene el nombre de las batallas victoriosas del ejército italiano en Trípoli durante la Guerra de África, como referencia a la gobernación, al gobierno de Volpi, que estuvo allí de gobernador en la zona de Libia entre 1921 y 1925. El siguiente palacio en la ribera derecha es el Palacio Tron, palacio del siglo XV, se desarrolla en la planta baja y otras 3 plantas. Sin embargo, fue renovado a finales del siglo XIX por el arquitecto Giovanni Laggi, que intervino primero demoliendo un edificio antiguo y bajó inclinado a la izquierda y luego construyendo todo lo que era el ala izquierda del edificio exactamente igual que la parte derecha, de modo que ahora, al observar la fachada, se puede ver una simetría perfecta que antes faltaba por completo. Con motivo de esta reforma también se rediseñaron la planta baja y el tercer piso para que solo las 2 plantas centrales sean, aunque en parte conservaran su originalidad. Las ventanas de 4 lancetas y los pares de ventanas de una lanceta en el segundo piso son particularmente elegantes, mostrando un gran impulso en altura, pero todas las aberturas son muy agradables y cuidadas por la presencia de florones góticos en la parte superior, y estos acompañan las cornisas dentadas, y también es bello por los capiteles voluminosos en follaje. El siguiente, adyacente a la izquierda, se ve otro edificio pequeño, estrecho y bajo, particularmente en decoraciones, que es el edificio Tron Memo, construido en 1871, también por Giovanni Laggi, en un estilo neogótico, que nos deja muy perplejos, especialmente si lo comparamos con los edificios adyacentes. El Tron, como ya se mencionó antes, y sobre todo el Corner Contarini de Horst, que está a la izquierda. En la ribera izquierda tenemos al Palazzo Papadopoli, que es un palacio barroco ubicado ya entre los palacios que os he citado anteriormente, y fue encargado en el siglo XVI por la familia Cocina, pero como tiene 2 Cs hay que pronunciarlo con un nombre un poco horripilante, y esta familia la encargó al arquitecto Giacomo dei Grigi, hijo de Guillermo de Grigi, y esta familia, que era de Bérgamo, se había unido recientemente al patriciado veneciano, y el palacio se completó en el año 1570. En el año 1748 el palacio pasó a manos de la familia Tiepolo, y en 1745 el palacio y la colección de pinturas restante se vendieron al elector de Sajonia por 100.000 escudos de la época, y las pinturas se trasladaron a la Gemäldegalerie Galerie de Alte Mestre de Dresde. Y en 1700 el piano nobile fue decorado por Giandomenico Tiepolo con frescos de El Charlatán y la Minute. Su padre, Giambattista Tiepolo, alrededor del año 1750, también presuntamente pintó el techo. El palacio cambió de manos durante el siglo XIX de Valentino Cornello en 1837, cuya esposa Magdalena Montalbán fue encarcelada por los austríacos durante un año. Pasó de Cormello a Bartholomäus von Astramer, general y diplomático austríaco. En 1864 pasó a los ricos banqueros y condes de origen griego Niccolò y Angelo Papadopoli. El último compró muchos edificios adyacentes para crear un gran jardín en el ala trasera. Esta era una familia de Corfú
que había ingresado en el patriciado veneciano en el año 1791, y entre 1874 y 1875 albergó a Giovanni Levi, junto con Michelangelo Guggenheim y Cesare Rota, completó una remodelación neoclásica con jardines. Roca pintó frescos en el salón de baile y en 1922 fue heredado por la familia de Arribabene Valenti Gonzaga, y el palacio se convirtió en un hotel de ultralujo dirigido por Hamann Resort, llamado Hamann Venecia, y se reinauguró en el 2013 y fue el primer Hamann Resort de Italia, y es actualmente considerado, como os digo, uno de los mejores hoteles de Venecia. En la ribera derecha también tenemos el Palazzo Corner Contarini dei Cavalli. En la construcción del edificio actual probablemente se remonta a mediados del siglo XV, pero en el año 1310 el edificio anterior fue marcado con el llamado estigma, reservado a los traidores al Estado, porque sus propietarios participaron en la conspiración fallida de Bartolomé Tiepolo contra la República. Entre los hombres ilustres que se quedaron en contra del caudillo Bartolomé de Alviano hacia principios del siglo XVI. La propiedad del edificio pasó al matrimonio de la familia Contarini en 1521 y se conservó hasta 1830, cuando fue vendido a la familia Mocénigo. Después de ellos pasó sucesivamente a los Ulbricht, a los Caballeros y a la familia Rávena. Y actualmente el edificio alberga algunas oficinas del Ministerio de Justicia. El edificio es atribuible al estilo gótico florido veneciano, pero tiene diferentes estilos arquitectónicos en los diferentes pisos, ya que fue objeto de varias renovaciones a lo largo de siglos. La planta baja, tiene un almohadillado del siglo XVII con una puerta central de agua realizado en serliana, y la planta principal mantiene su aspecto original con una hexáfora con arcos trifoliados coronado en cuadrilobios y ventanas laterales de una lanceta que recuerdan el estilo de la fachada del Palacio Ducale, mientras que la segunda planta, que es una elevación del siglo XIX, se desarrolla con 3 luces, de las cuales la central es más ancha que las otras, y 2 pares de ventanas laterales unidireccionales con arcos de medio punto. Todas las aberturas tienen un balcón saliente, a excepción de las 2 ventanas laterales de la ventana multilanceta de la planta principal. El nombre adicional dei Cavalli se debe a la presencia en el primer piso de 2 grandes escudos del siglo XV que reproducen a los caballitos de mar. Es muy, muy bello. En la ribera izquierda tenemos el Palacio Justinian Businello, que es también una casa almacén veneciano-bizantina de mediados del siglo XIII. Ya está en donde estaba la zona más antigua de asentamiento de Rialto, y fue renovado en varias ocasiones del siglo XV y especialmente en el siglo XVII, cuando también se elevó una parte alta. El pórtico de 3 arcos de la fachada que da al agua sigue siendo de la estructura original. Actualmente los 2 arcos exteriores han sido tapados, mientras que el central sirve como puerta de entrada. Y en los pisos superiores hay una hilera de ventanas, 2 hexáforos superpuestos, que quedan como evidencia del antiguo trazado del siglo XIII, mientras que en los laterales hay ventanas de una sola lanceta de un periodo posterior. Destaca también el marco con un bajorrelieve que recorre todo lo que es el ancho de la fachada, que es además muy antigua. El palacio debe haber pertenecido a la familia, después de pertenecer a la familia Morosini. No está claro cuándo pasó a manos de los Justinian, y solo durante el siglo XVII pasó a manos de los Businellos, una familia ciudadana, parece ser que eran nobles
en el momento del cierre patronal del Mayor Consejo, para que en esa ocasión fueran excluidos y degradados a caballeros de segunda categoría, precisamente el de los ciudadanos originarios, que se había distinguido sobre todo en la rama de la abogacía. Una de las principales figuras de la familia fue Marco Antonio Businello, fallecido en 1630, prisionero del ejército imperial de Mantua, ciudad donde desempeñaba deberes para la República, que para no revelar secretos de Estado se comía literalmente en las cifras que se utilizó para descifrar los mensajes enviados y recibidos por la capital. Cuando os digo se tragaba las cifras, se comía literalmente las cifras, era que los papeles con los mensajes secretos que le enviaban eran numéricos, y con él los pasaba a letras, y con ello podía informar y contrainformar. Entonces se comía el papel para que no le pillaran. Y durante el siglo XIX la fábrica se convirtió en el hogar de la famosa bailarina María Taglioni, una verdadera coleccionista de palacios del Gran Canal, que recibía regalos de sus diversos pretendientes. Tengo que investigar más de esta mujer, porque debía ser un poco el contrasentido de lo que es nuestra fama de nuestro prototipo de belleza, de gente muy escuálida y muy delgada, sino que debía ser una persona ubérrima, casi como un cuadro de Rubens. Y a esta persona la visitaba, tenía como amante al viejo mariscal de campo Radetzky. Radetzky nos aparece aquí, el de la marcha Radetzky de todos los primeros de año, del concierto de Año Nuevo de Viena. Pues aquí tenéis que no era solo un gran militar, sino que tenía una vena pícara con una bailarina veneciana. Y hasta aquí nos ha traído hoy este recorrido que hemos empezado en el Palazzo Donna della Madonnetta y nos ha llevado hasta el Palazzo Grimani di San Luca, con el que comenzaremos el podcast siguiente. Esto es Historia con Sentido, y Juan Carlos González se lo ha contado una vez más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.